andar, buscaba un camino sin rumbo ni paz, mas llegó tu luz divina, brillo celestial. Jesús, luz del alma, guía inmortal. En el río de mis penas me hiciste cruzar, tu amor como un puente me vino a salvar. Hoy te canto con el alma, con todo el fervor. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar. Jesús, luz del alma, mi sol, mi verdad. En cada latido me das libertad. Con ritmo del cielo te quiero exaltar. Jesús, mi alegría, mi eterno cantar. Al compás de este chamamé quiero proclamar. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Vasos de Misericordia, un programa de bendición. Extendemos nuestro más cálido saludo a todos los que sintonizan la predicadora FM 94.1. Quédate con nosotros y prepárate para disfrutar de esta programación especial. Bendiciones a todos los que están del otro lado. Ahora sí estamos en vivo en FM 94.1 con el programa Vasos de Misericordia. Y como todos los de viernes traigo para compartir palabra de Dios para cada uno de los que está del otro lado. Damos las gracias al Señor porque me permitió llegar en esta tarde. Y vamos a saludar al operador que está del otro lado, Mauro. Bendiciones. Muy buenas tardes, Miriam, Dios te bendiga. Muy buenas tardes, amada audiencia, Dios te bendiga. Gloria a Dios por que podemos estar compartiendo una nueva oportunidad más, un nuevo viernes para la gloria y gracias a Él podemos estar leyendo y disfrutando de su palabra y así como siempre mencionamos los viernes, ¿no? Poder orar, poder darle gracias a Dios. Por eso en esta tarde a vos que estás en sintonía, como estábamos escuchando, ¿no? Se estaba pasando un programa grabado, pero gloria a Dios, el Señor permitió que la hermana llegue para poder estar en vivo y para poder alentarte a vos que estás del otro lado a través de la palabra de Dios e invitarte también como siempre a que puedas dejar tu mensaje, a que puedas dejar tu pedido de oración si así lo necesitas, porque podemos orar en este nuevo día para la gloria de Dios. El número de WhatsApp para vos que estás en sintonía por primera vez es el 11 60 39 33 75, 11 60 39 33 75. Si no, tenés el 60 71 38 45, 60 71 38 45. Estos son los medios que te dejamos en esta tarde para que puedas comunicarte. Dios te bendiga. Gracias, Mauro. Y vamos a dar las gracias al Señor. Vamos a comenzar con una oración en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te pido que estés preparando los corazones para recibir tu palabra. Señor, te damos gracias por un nuevo día más de vida que nos permite, Señor, para tener comunión contigo. Padre, renueva, Señor, tráenos un renuevo, Señor, a cada una de nuestras vidas. Y te damos gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a comenzar en esta tarde a hablar de un tema muy importante, porque cuando nosotros hablamos de creer, de fe, hay muchos conceptos dando vuelta, hay muchas cosas que se tienen cuando uno habla de fe o de creer en el Señor. Y la mayoría de las veces nosotros basamos nuestra comunión con Dios en cuanto a productividad y resultados. Medimos la calidad de fe en cuanto a productividad y resultados. ¿Qué resultados obtengo estando en el camino de Dios? Porque estamos en un mundo, en un contexto donde todo no importa. Acá lo que importa es el resultado. ¿Qué resultado me trae? Estamos en podríamos decir, en ese siglo de la productividad del resultado, de hacer algo para que nos traiga un resultado. Y muchas veces nosotros confundimos, entramos en lo que es en la esfera espiritual, a basar nuestra comunión con Dios en cuanto a lo que es productividad y resultado. ¿Qué obtengo yo de mi caminar con Dios? Cuando en realidad Dios no piensa como piensa el hombre. Dios va más allá, siempre nuestro Dios va más allá de nuestra mente finita y corta.
y quiere formar algo en nosotros. Mientras nosotros queremos obtener algo de Dios, Él quiere formar algo en nosotros, que es el carácter de Cristo. ¿Qué quiere hacer el Señor? Formar, cambiar nuestro interior. Hacer una reforma interior, cambiar. Mientras nosotros nos quedamos con querer algo, el Señor quiere producir algo en nosotros. Fíjense la diferencia, porque los pensamientos de Dios, dice la palabra de Dios, que no son como nuestros pensamientos chiquitos y finitos. Entonces, al principio de nuestra comunión con Dios, ¿cómo somos todos cuando venimos a los pies de Cristo? Estamos muy alegres, entusiasmados por las cosas que Dios va a hacer en nuestra vida, deslumbrados por lo que hace en nuestra vida, y eso que nos anima a mejorar personalmente. Cuando vamos viendo los cambios que son evidentes, las oraciones contestadas, ese es el primer tiempo con Dios, oraciones contestadas, cambios evidentes, y así se nos hace muy fácil amar a Dios y seguir a Dios. Se nos hace muy fácil, cuando todo marcha sobre ruedas, se me hace muy fácil orar, se me hace muy fácil ayunar, buscar de Dios, pero llega, y en todo llegará el tiempo en que habrá que seguir amando al Señor, a nuestro Señor Jesucristo en el día a día, con constancia a pesar de las luchas, de las dificultades, de las crisis, muchas veces permitidas por Dios. ¿Para qué? Para que su obra se haga evidente en nosotros. El Señor va a permitir cosas para que su mano de poder se haga evidente en nuestra vida. Va a llegar esa etapa de crisis, a todos les va a llegar. Y si no te llegó todavía, te va a llegar. Todos pasamos por esa visitación. Ese tiempo en donde Dios quiere que nuestros sentimientos se sometan a su palabra, que nuestros pensamientos se sometan a su voluntad y que nuestro yo vaya menguando para que Él vaya creciendo en nosotros. Eso es un proceso. Para que nuestro amor y devoción hacia Él sea firme y tenga raíz y no esté agarrado con pinzas. Dios no quiere que nuestra comunión con Él esté agarrado con pinzas o que nosotros estemos porque estamos expectantes de algo, de un milagro, de algo que le estamos pidiendo. El Señor siempre va más allá de nuestras expectativas. Y es en medio de la dificultad en donde Dios se quiere manifestar, y es ahí cuando nosotros nos detenemos. No entendemos que el Señor en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio del desierto, Él quiere hacer una obra ahí en ese momento, y nosotros nos estancamos en el desierto, nos estancamos en la enfermedad, nos estancamos en el proceso y es como que nos desconcertamos. Algunos dejan de buscar a Dios, dice que la prueba a algunos los acerca más a Dios o a otros los enfría. Algunos se quedan quietos, desconcertados, no entienden, otros buscan más a Dios. Causa diferentes reacciones, porque nosotros somos humanos propensos a fallar. Pero no entendemos que en medio de la dificultad Dios se quiere manifestar. ¿Por qué? Porque ahí va a producir una especie de maduración. El proceso va a producir una especie de maduración interior, un crecimiento. Nosotros sabemos que Jesús no se confiaba de la multitud que lo seguía en Jerusalén, no se confiaba. Los conocía a todos y no necesitaba que nadie le diga qué clase de gente eran los que estaban en la multitud que lo seguían, porque era gente que lo seguía por los milagros. Sabía lo que era cada uno de ellos, sabía lo que había dentro de ellos, que querían ver resultados. Yo te sigo a ver qué resultados. Y está bien, nosotros sabemos que Dios contesta oraciones, que Dios hace milagros, pero no es la base de la fe. Nosotros tenemos que seguir a Cristo por lo que es Él y por lo que dice la palabra acerca de Jesucristo. Nosotros tenemos que basar nuestra fe en lo que dice la palabra de Dios. No tiene que estar agarrada con pinzas, con sentimientos. Es normal que uno por creer en el Señor tenga sentimientos, pero las emociones no tienen que guiar nuestra creencia en Él, sino la palabra de Dios. Tener un sentimiento no es creer. La multitud en el pasaje bíblico se sintió entusiasmada por Jesús, por todo lo que veían y experimentaban, pero su fe no estaba arraigada en el Señor. No era verdadera fe lo que profesaban. Porque después cuando vino el tiempo del Calvario desaparecieron, así como aparecieron se hicieron humo, ya no estaba más nadie. O sea que era una fe efímera, era una fe falsa, era una fe que andaba en busca de algo. Me das, te sigo. Y el Señor no es así, el Señor quiere crecimiento interior, el Señor quiere producir algo
la nueva persona dentro de nosotros, el cambio. La fe no es un sentimiento que a veces siento, a veces no siento. Si no siento, no tengo fe, si siento, tengo más fe. No se trata de cuánto sentimiento tengas, de que tenga más fe. En materia de fe, los sentimientos son ajenos, no tiene parte ni cabida. Los sentimientos en cuanto a la fe. Uno tiene que tener convicción y estar convencido de lo que cree va a suceder. No hay que tener ninguna duda, pero nuestra fe no tiene que estar basada en la expectativa de lo que voy a obtener. Tiene que estar puestos los ojos en el Señor. Y muchas veces no es así. Nos estancamos porque nos quedamos paralizados por ese problema de hace años. Nos quedamos estancados en el tiempo, con el mismo problema sin poder avanzar. Es mentira que nuestra vista está puesta los ojos en Jesús. Puede ser que de boca, presencialmente, pero nuestros ojos no están puestos en el Señor, están estancados en el problema, estancados en el pantano del proceso, de la dificultad, sea cual fue lo que le tocó a cada uno. Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es una verdad muy famosa, muy conocida por todos nosotros, pero a veces en momentos de duda, de confusión, de sufrimiento y muchas veces de oscuridad, sabiendo lo que tenemos que hacer, conociendo este versículo, no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. Quizás buscamos más por entender haciendo fuerza de flaqueza, fuerza de voluntad. O pensamos que el principio bíblico no se aplica a mi vida, algo hacemos. O buscamos fórmulas de qué paso seguir, cómo seguir con esto, cuál es el secreto, qué es lo que tengo que hacer, cuáles son los pasos que tengo que seguir. Tengo este problema, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que hacer? ¿Cómo sigo después de esto? En vez de orar y en el momento de la prueba, en el momento de ese proceso, que muchas veces es largo el proceso, no nos podemos quedar, hacer una pausa. La obra de Dios no toma una pausa. Quizás yo me quedé pausada, eclipsada por lo que pasó, por la enfermedad, por el proceso, la prueba, pero la obra de Dios sigue. Entonces, en vez de decir, ¿qué paso, Señor, tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mientras estoy, Señor, en este valle, ¿qué tengo que hacer mientras estoy en esto? Porque la obra de Dios sigue. El problema no vino a tocar el timbre, pero la obra de Dios sigue. Entonces yo no tengo que paralizar mi vida. Yo tengo que decirle al Señor, Señor, tengo este problema. Bueno, mientras estoy en este valle, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿En qué tengo que adelantar? No quiero detenerme en tu plan. Mientras sigo en este proceso, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que reformar? No, nosotros lamentablemente cuando el proceso, el tiempo de prueba se hace largo, nos quedamos como en stand-by. Nos quedamos como diciendo, ¿y ahora cómo sigo? No sabemos si seguir, si algunos se vuelven para atrás, porque ven mejor, estábamos mejor atrás. Hay muchas clases de reacciones, cuando lo único que tenemos que hacer es mirar a Cristo y buscar a Cristo, amar más a Cristo, no hay nada más. A veces uno habla así, la gente dice, ¿pero qué más? Tenés que buscar de Cristo, crecer en Cristo, amar a Cristo, servir a Cristo. Él es la respuesta, Él es la salida. La gente parece que espera que haya algo más y no hay algo más. Él es la puerta, Él es la salida. Él es el que crea la salida donde no la hay, cuando hay desierto. No hay otra cosa, no hay método, no hay metodología. A Él tenemos que conocer, a Él tenemos que mirar y a Él tenemos que imitar. No hay nada más que decir, eso me dice la palabra de Dios. Pero claro, el problema nos encierra tanto en nuestra mente pequeña y finita que nos paralizamos. Y decimos, bueno, yo estoy orando, hace tantos años que estoy orando, el mismo problema está otra vez, hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, tengo este problema otra vez, sí, sabe que oro, nos estancamos, nos empantanamos en el problema. Señor, mientras estoy en esto, ¿qué puedo hacer? Mientras estoy en este valle. Yo no veo que David cuando lo perseguían los enemigos entró en la cueva y se quedaba en la cueva sin hacer nada, dejando que el temor, la persecución misma, las tinieblas lo envuelvan y lo tengan detenido, porque si no, no iba a ser rey de Israel, iba a estar todo el día en la cueva. Hubo un tiempo que tenía que salir, que hacer algo. Mientras tanto pasaban los años porque él fue perseguido mucho tiempo, algo había que hacer.
Cuando Dios nos llama a la fe es un desafío. Cuando la Biblia habla de creer sin haber visto, el Señor nos está desafiando, porque no vemos lo que nosotros estamos esperando. Por eso es un desafío la fe. Y la fe es para valientes, y para eso uno tiene que estar convencido de lo que cree. Para mantenerme en el tiempo de espera uno tiene que estar convencido. Es la convicción de lo que no se ve. O sea, yo tengo que estar convencido de que eso que yo le pedí al Señor es inamovible, pase lo que pase. Mientras estoy en este valle, voy a seguir creciendo en Dios, voy a seguir sirviendo a Dios, voy a buscar más a Dios, voy a llenarme de Dios. Mientras tanto estoy en la espera. No nos podemos paralizar, ni tampoco angustiar, porque el problema parece que no se va. Oramos y está, oramos y está, no. Porque el Señor es el que quiere producir el fruto en nosotros, y el Señor sabe el tiempo que va a llevar. Vamos a leer Juan capítulo 4 del 46 al 54. Juan capítulo 4 del 46 al 54. Y dice la palabra de Dios: Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, le dijo, y se fue. Cuando ya él descendió, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: Tu hijo vive. Amén, es palabra de Dios. Entonces vemos en el Evangelio de Juan la historia de un oficial del rey cuyo hijo estaba muy enfermo de muerte, en Capernaum. Al enterarse de que Jesús pasaba por Galilea, este hombre va a buscarlo y le suplica que sane a su hijo. Pero a diferencia de otras ocasiones que vemos al Señor obrando en sanidad, en esta oportunidad hay algo particular que Jesús le dice a este hombre. Es como que le da una advertencia para ver si su fe es verdadera. Le da una advertencia, el hombre le cuenta su problema: mi hijo está enfermo, se está por morir, y él antes de obrar le hace una advertencia para probar si su fe es verdadera en él, porque en esa época ya había la multitud que lo seguía por los prodigios y las señales. Entonces el Señor le dice: mira que muchos me siguen a mí por las señales y prodigios y milagros. O sea que si no ven, no creen. Mira que muchos solo creen si ven señales y milagros. Entonces este oficial le responde: Señor, desciende, mi hijo se está por morir. Entonces al ver la fe del oficial, que creyó sin ver señales, sin ver milagros, sin ver nada, le dijo: ve, tu fe, tu hijo vive, ve, tu hijo vive. O sea, vio la fe de este oficial que sin haber visto señal, prodigios o milagros creyó. Y dice que en el mismo momento que él descendió para ir a su casa, el hijo ya se sanó. Y esto nos está queriendo decir muchas cosas. ¿Qué nos está queriendo decir la palabra? Que la fe genuina no necesita pruebas visibles. ¿Qué nos está queriendo decir? Que muchos buscan a Jesús sin tener una fe verdadera, que muchos oran sin tener fe verdadera, que muchos sirven a Dios sin tener fe verdadera. Solamente es un antifaz. Y lo dicen cuando lo expresan, que están buscando a Dios, que la situación sigue igual, pero acá vemos que el Señor está diciendo que mucha gente está expectante, no en Él, no puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en el milagro. Alabado sea el milagro, alabado sea lo que yo estoy buscando, y lejos los ojos del Señor. El Señor no quería eso, el Señor quería que este hombre crezca en su fe. Como el Señor quiere que nosotros creamos en Él por su palabra, por su mensaje, por lo que es Él. El oficial acá en el pasaje de Juan buscaba a Jesús porque necesitaba un milagro. Al principio lo buscó movido por una necesidad, como cada uno de nosotros nos mueve una necesidad.
pero con el tiempo, con el correr del tiempo, Jesús nos va a llevar a desarrollar una fe verdadera, una fe fuerte, una fe con raíces, una fe sólida. No nos podemos acercar siempre a Jesús movidos por la necesidad como el primer día. El Señor quiere que lo busquemos a Él en espíritu y en verdad, y que esa relación tenga raíces. No que cuando el Señor a mí no me contesta la petición, yo me enfrío, me encierro, me enojo con Dios, me enojo con los hermanos, me enojo con la iglesia, me enojo con todo. No. Hay un tiempo en donde el Señor al principio de nuestra comunión con Dios responde, y hay un tiempo que el Señor nos va a llevar a un crecimiento, porque nosotros estamos llamados a crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Nos va a llamar en ese momento de crecer, de dejar de ser niños espirituales, de dejar la leche, como dice la palabra, y comer con alimento sólido. Y ahí es cuando a uno le va a doler, cuando uno va a estar disconforme. ¿Por qué? Porque todo en esta sociedad, en este siglo, donde todas las cosas son inmediatas, queremos las cosas ya. Y al principio nos mueve la necesidad, pero como en este caso el Señor llevó a este hombre a desarrollar una fe verdadera, una fe basada en su palabra, una fe basada en la persona de Cristo, una fe basada en la autoridad del Señor. Porque si yo tengo un poquito de duda, estoy dudando de la autoridad que tiene el Hijo de Dios para obrar en mi vida. Yo no tengo que tener, por eso tengo que tener convencimiento. Yo sé en quién he creído, dice la palabra de Dios. O sea, yo tengo que tener ese nivel de convicción. No estar profesando incredulidad. Hace tanto que estoy con el Señor y estoy en el mismo... No nos pusimos a ver qué podemos hacer en medio del proceso. ¿Qué es lo que quiere que haga mientras estoy en este valle de proceso? ¿Qué es lo que puedo hacer? Una fe basada en su palabra. Jesús quería que el oficial crea en él, no solo porque él lo que podía hacer él por él, sino por lo que él era, el Hijo de Dios. Quería que lo conozca en profundidad. Muchos creen en Jesús cuando ven resultados inmediatos. Para muchos los milagros son la garantía de autenticidad de la fe. Si no hay milagros, ¿será de Dios? O sea, miden la calidad de fe por los milagros. La autenticidad del milagro para muchos, la calidad de fe está delimitada por los milagros. Basan su fe en milagros, pero Jesús deja bien en claro en su palabra, en los evangelios, que los milagros no son el fundamento de la fe verdadera. Va a haber momentos, valles en donde nosotros vamos a pasar necesidad, vamos a pasar escasez, vamos a estar con incertidumbre, vamos a tener que fortalecernos espiritualmente. No podemos ir detrás de los milagros cuando el Señor está dejando en claro que eso no es el fundamento de la fe verdadera. Muchos de los que creen de esta manera en tiempos donde todo marcha sobre ruedas, Señor, te voy a seguir, Señor, estoy dispuesto a sufrir por ti. Pero cuando viene el sufrimiento a visitar su puerta, se desconcertan y quieren evitar toda clase de sufrimiento. Esto no es nada nuevo, esto le pasó a Pedro. ¿Qué le pasó a Pedro? Cuando estaba todo bien, el Señor se transfiguró, mostró su poder y gloria en el monte Tabor. ¿Qué pasó? Dijo, Señor, te voy a hacer 3 enramadas, voy a hacer 3 tiendas, Señor, y nos vamos a quedar ahí a vivir para siempre. Cuando vino el tiempo del Calvario, al Señor lo arrestaron. ¿Qué hizo Pedro? Voló, se hizo humo. Marcos dice que cuando lo arrestaron a Jesús, ¿qué pasó con Marcos? Corrió tanto que se quedó desnudo. O sea, se aterrorizó. No quería estar en el sufrimiento. Querían a Jesús ahí, hablando en el monte, enseñando. Pero cuando vino el tiempo del Calvario desaparecieron todos. Y eso es lo que el Señor nos quiere evitar. El Señor quiere en este tiempo cristianos a prueba de todo. Cristianos que no solamente estén esperando obtener algo del hacedor de milagros, sino que estén buscando al hacedor de milagros, buscando al autor y consumador de la fe de verdad. Hay otros que aguantan un tiempo, el tiempo de crisis, pero después ya se cansan, no soportan y reniegan de todo hasta que se van. Y no se dan cuenta que ese es un tiempo de crecimiento, que ese tiempo de proceso era un tiempo de crecimiento y de fortalecerse en el Señor. Era el tiempo necesario ¿para qué? Para que la promesa de Dios se cumpla en su vida. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta
Queremos evitar el proceso, evitar el sufrimiento y no nos damos cuenta que ese mismo proceso es el que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Ese mismo proceso es el que nos lleva, nos conduce a hacer la voluntad de Dios y nosotros nos esforzamos por querer evitarlo y a otros lamentablemente nos estancamos y no crecemos, nos quedamos en ese nivel por años. Los tiempos de prueba son tiempos desafiantes para nosotros. No son tiempos ni para estancarnos, no son tiempos para salir huyendo, son tiempos para ¿qué? Para crecer y fortalecernos en el Señor. Señor, mientras estoy en esta enfermedad, ¿qué puedo hacer, Padre, mientras estoy en este tiempo de espera? No es un tiempo de pausa. Quizá físicamente estamos en pausa. La obra de Dios sigue. De alguna manera el Señor nos va a usar nuestras bocas, va a usar nuestra vida de alguna manera. Yo no sé hasta qué grado puedo o estoy dispuesto a sufrir. Yo no sé vos del otro lado hasta qué grado estás dispuesto a soportar. Pero una cosa sé, el Señor nos dejó la oración para pedirle al Señor que por su gracia nos ayude a soportar el tiempo de desierto. ¿Para qué el Señor nos dio las herramientas para orar? Para pedirle, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Lo que yo no puedo hacer, lo puedes hacer tú. Ayúdame a no huir en tiempo de calvario, en tiempo de sufrimiento, como lo hizo el apóstol Pedro. Ayúdame a ser fuerte, a tener una fe fuerte y sólida como la del apóstol Pablo, pero que seas tú, yo no puedo. No sé hasta cuándo puedes soportar. Dice que el Señor no nos da cosas que nosotros no podamos soportar, por eso tenemos que estar con la convicción de que vamos a salir, pero mientras tanto algo tenemos que hacer mientras estamos en el valle. Para que no nos pase, como dije recién, como le pasó a Pedro. Nosotros tenemos que entender que en el Evangelio se sufre, tarde o temprano, pero no todo es sufrimiento. Hay procesos que cansan, que son largos, que duelen, pero todo proceso tiene un propósito, deshacernos del viejo hombre. Si nosotros estamos pasando en un valle, cualquiera que sea ese valle, es porque hay un proceso. Algo quiere en nosotros el Señor que nazca, ese hombre y esa mujer nueva. Y eso no nace cuando todo anda sobre marcha, cuando todo anda sobre ruedas. Eso se produce en medio de la dificultad. En medio de esa oración que yo le digo, oro y oro y oro y no pasa nada espiritual, físicamente quizá con los ojos no vemos nada, pero espiritualmente se está desatando muchas cosas. Espiritualmente se están rompiendo cadenas, espiritualmente nos estamos humillando delante de la presencia de Dios, ese orgullo se está apagando, esa carne está muriendo, nosotros no lo vemos porque es algo espiritual. Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Ese grano de trigo que cae en la tierra y que al ser sembrado muere para dar fruto, representa a Jesús. Jesús debía morir en la cruz para darnos vida. Y si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, dice la Biblia. Si Jesús no hubiera muerto, no habría dado el fruto de la redención, no nos habría dado vida, no habría salvación. Pero gloria a Dios que Él cumplió el propósito del Padre, que era morir por nuestros pecados y redimirnos. Pero como murió, su muerte trajo mucho fruto, que es el fruto de la salvación y de la vida eterna y de la que nos gozamos cada uno de nosotros hoy. A todos los que creen en Él le dio esto el Señor, este precioso regalo de la salvación. Entonces, Jesús nos enseña con su ejemplo que el verdadero crecimiento espiritual requiere un sacrificio de nuestra parte. Así como Jesús entregó su vida, nosotros somos llamados a morir al viejo hombre. Y eso va a depender de cada uno de nosotros. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despóngense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Romanos 6, del 6 al 8, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Entonces, aunque el grano de trigo muera, no es el final. Jesús resucitó y su sacrificio trajo vida. Lo mismo pasa con nosotros cuando entregamos nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestras cargas
y nuestra voluntad, Dios, Él produce en nosotros un fruto abundante. Pero debemos estar dispuestos a morir para que la vida de Cristo se manifieste. O sea, tenemos que estar dispuestos a aguantar, a soportar el tiempo de desierto. Tenemos que estar, no paralizarnos, no hacer una pausa. Tenemos que estar dispuestos a atravesar ese valle. De la mejor forma, de la mejor manera, sirviendo a Dios, buscando más a Dios, denodadamente, porque nosotros sabemos que algo van a hacer en nosotros. Así como el grano de trigo cae en la tierra y produce fruto, esa prueba que cayó en nuestra vida, ese proceso que vino, va a producir un fruto. Pero va a depender de cómo nosotros estamos en ese proceso, cómo reaccionamos. Si yo busco huir despavorida como Marco, que se quedó desnudo en el camino del terror, o si yo digo, Señor, paso por este valle con tu presencia porque sé que estás conmigo y me tiene que bastar saber que el Señor está conmigo, tiene que ser algo que me tiene que bastar, me tiene que llenar. Porque Él no nos va a dar algo que nosotros no podíamos sortear, que no podamos soportar. Muchas veces queremos salir ya del proceso y le decimos a Dios, Señor, quítame esta opresión, quítame esta espina, cuando en realidad lo que tenemos que decir, Señor, ¿qué quieres que haga mientras estoy en este proceso? Porque nosotros sabemos que Dios está con nosotros, de que a pesar de que nos sentimos como nos sentimos, de que no sentimos su presencia muchas veces, está ahí, no depende de lo que yo sienta o deje de sentir. No es que Dios se fue, que Dios se enojó, que Dios me dio la espalda. No hay que estancarse en argumentos humanos, en nuestros argumentos humanos, en nuestros argumentos carnales, que Dios se enojó, que Dios se fue, que Dios me dio la espalda, que de esta no voy a salir. A veces parece que las pruebas ponen en pausa nuestra vida, pero la obra de Dios sigue. La obra de Dios no la detiene nada, ninguna prueba, ninguna aflicción sigue. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, no detener nuestra vida por el momento de la prueba. Hay que seguir buscando de Dios, sabiendo que el Señor nos va a sacar de ahí, sabiendo que el Señor tiene su tiempo. Tenemos que seguir adelante porque la obra de Dios sigue. Y el Señor Él dice que la palabra de Dios es para... La palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es para valientes. O sea que nosotros estamos obligados a seguir. Vamos a leer Marcos 10, 28 al 30. Dice la palabra de Dios en esta tarde. Marcos 10, 28 al 30. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierra con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Y recalcamos ahí, marcó el Señor con persecuciones. Jesús no quiere decir que como sus seguidores, no quiere que tengamos falsas expectativas como sus seguidores. Él quiere saber que vamos a tener persecuciones. Él muestra que seguirlo a Él es un camino de bendición, pero también un camino de sufrimiento. ¿Para qué? Para que el carácter de Cristo se forje en nosotros. O sea que persecuciones van a haber. Vamos a recibir por dejar cosas de esta tierra, por seguirlo al Señor, vamos a ser grandemente bendecidos, pero con persecuciones. Porque nosotros sabemos que estamos en un mundo caído que va en contra de la palabra de Dios. Las corrientes de este mundo van en contra de la palabra de Dios, pero tenemos que ser lo suficientemente valientes y que el Señor nos ayude. ¿Para qué? Para permanecer, para crecer, porque ¿cuál es el propósito del Señor? Que nosotros crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios, que crezcamos en gracia. Y eso conlleva un sufrimiento, eso conlleva un tiempo de espera. Señor, antes de que pedirle al Señor, sácame de esto, ¿qué puedo hacer mientras estoy en esto, mientras estoy en este proceso de crecimiento, mientras estoy en este proceso de maduración? ¿Qué tengo que hacer? Dame la fuerza, Señor. Para eso el Señor nos dio la oración. Y damos la gloria a Dios por esta palabra en esta tarde. Señor Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor, por la palabra que aparece en tu Evangelio, Señor,
que son palabras de vida, no son teorías, sino palabras vitales, Padre, palabras que alimentan nuestro espíritu, Señor, y nos alientan a seguir adelante, Padre, a pesar de todo. Te pido, Señor, que tu favor, tu gracia, Señor, esté con nosotros, fortaleciéndonos, Señor, en este largo tiempo de espera. Sea cual fuera, Señor, las dificultades que estemos pasando en los procesos, Padre, de estos valles que nos tocan vivir en esta etapa, Señor, que seas tú fortaleciéndonos en esta etapa. Fortalécenos, Padre. Danos fuerza, Padre, para seguir adelante, para saber por dónde tenemos que andar y por dónde tenemos que dejar de ir, Padre. Danos la guía, Señor. Tu vara y tu callado en esta tarde, Padre, nos infundan aliento a pesar de cualquier cosa que podamos estar pasando, Padre. Llévate toda enfermedad, toda carga, Padre, para que podamos hacer tu voluntad, Señor. Queremos servirte, queremos agradarte, queremos llenarnos de tu presencia, Padre. En esta tarde, Señor, manifiéstate en nosotros, Padre, en esos cuerpos enfermos, dolientes, Padre, quitando toda plaga de enfermedad, Señor. Para que puedan seguirte, para que puedan servirte, Padre. Haz tu obra de poder, Señor. El Espíritu Santo sea en esta tarde visitando cada lugar, Padre, donde llega esta radio, Padre. Que sea glorificado tu nombre, que puedan conocerte, Padre. Y te damos las gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra es lo que nos sostiene, tu gracia es lo que nos mantiene con vida, Padre. Te damos gracias por todas las cosas que nos das, por todas las cosas que nos vas a dar y seguimos adelante a pesar de todo, Padre, con tu ayuda, Señor. Te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En esta tarde. Bueno, hasta aquí llegó el programa del día de hoy. Damos las gracias al Señor. ¿Hay alguien que llamó? Amén. Y le damos gracias a Dios por su palabra. En esta tarde se comunicó nuestro hermano David de la Ferrera, que dice: Dios los bendiga, hermanos queridos. Saludos para todos, para Mauro, y saludos cordiales a la hermana Miriam. Este mensaje dejaba nuestro hermano David. Bueno, hermano David, que el Señor te bendiga. Gracias por estar del otro lado. Y bueno, nos estaremos encontrando el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Bendiciones. Por los campos de mi vida, cansado de andar, buscaba un camino sin rumbo ni paz, mas llegó tu luz divina, brillo celestial, Jesús, luz del alma, guía inmortal. En el río de mis penas me hiciste cruzar, tu amor como un puente me vino a salvar. Hoy te canto con el alma, con todo el fervor, Jesús mi alegría, mi eterno cantar. Jesús, luz del alma, mi sol, mi verdad, en cada latido me das libertad. Con ritmo del cielo te quiero exaltar, Jesús mi alegría, mi eterno cantar. De este chamamé quiero proclamar que Jesús es vida, es amor sin par. Los montes y valles repiten sin fin